de esa manera podemos ir aprendiendo cada día. Vamos a ir al libro de la primera carta a los Corintios. Por favor, vamos a ir al capítulo 1. Cuando lo tengan me dice amén, hermano. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1 adelante. En gloria a Dios. Dice la Escritura así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre de misericordia, te damos gracias. Te damos la gloria, Señor, y la honra en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Señor, y por tu bondad, por la cual nos has ayudado, has enriquecido, Señor, tu palabra, y de esta manera, Señor, nosotros podemos hoy acercarnos delante, Señor, de ti confiadamente, pidiendo, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, la intervención en este lugar, Padre, para tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento, derrama, Señor, bendiciones espirituales de lo alto, en el nombre de Jesús. También pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón con tu palabra en esta noche, Señor, y que nos unas a través de tu instrucción, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, hermanos, amén. Pongan su asiento. Gloria a Dios. Hoy quiero, hermanos, hablar de la clave para una vida en unidad. Vuelvo a repetir, la clave para vivir una vida en unidad. En este tiempo, hermanos, me he dado cuenta que ya terminó, ya casi viene el invierno, pero hay una ilustración de unas abejitas. Las abejas mayormente, hermanos, todas trabajan unidas y tienen una reina. Las abejas son capaces de recorrer en un día, hermanos,
hasta 23 kilómetros, trabajando, y llegan a su labor, forman el panal y dirigidos por una reina. Entonces, esto de la unidad es muy importante que nosotros como iglesia lo entiendamos. Nosotros tenemos que tener un conocimiento apropiado para poder madurar y para poder, hermanos, ser un buen obrero y ser un buen colaborador en el edificio de Dios. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, y lo importante de esto, miren, hermanos, que Corintios era una iglesia, es un lugar marítimo donde las iglesias de Éfeso y todas las que están alrededor, para ir a otra provincia, tienen que pasar a fuerza por Corintios. Corintios era una ciudad marítima de comercio, de mucha gente, pero que también tenía mucha inmoralidad sexual y tenía mucha inmoralidad en la conducta del ser humano. Y la visión de Pablo, hermanos, era ir a Corintios y escribe a la carta a la iglesia de Corintios, porque Pablo es el que funda la iglesia. Funda la iglesia en Corinto y se va de allí, y la iglesia la deja ahí plantada. La visión de Pablo, hermanos, la obra de Pablo es como usted no se lo puede imaginar, la verdad. El trabajo de Pablo era arduo, de caminar de provincia en provincia, de dejar personas a cargo y de presenciar un lema, hermanos, en cada una de las ciudades. La vida de Pablo era predicar la palabra de sabiduría de Dios, la que en otros tiempos estaba oculta. Viene Pablo y recomienda a la iglesia que vivan en un mismo parecer y en una misma mente, en una misma lengua. Díganle a su hermano, en un mismo lenguaje. ¿Por qué la unidad de la iglesia es tan importante en nuestras vidas? Primeramente, el ser humano tiene que madurar. Para madurar, tiene que crecer. Una de las características de que el hombre, hermanos, no es maduro es porque tiene celos, contiendas, iras y pleitos. Esa es una de las características de la inmadurez. Y Pablo dice, miren, en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la iglesia, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La importancia de Pablo era de presentar a Cristo crucificado, hermanos. Ese era el mensaje y la locura de la predicación. No de palabras de sabiduría humanas, sino de palabras, mire, de sabiduría de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de lo profundo del conocimiento de Dios. Y no de palabras persuasivas. Déjenme acomodar eso que estoy pensando, porque mi tema en esta tarde de la palabra de Dios
minimiza ni hace mayor el poder de Dios. Por lo que yo pueda gritar, por lo que yo pueda decir, sino el mensaje que es de Dios. No sé si me están entendiendo. A veces pensamos que la locura de la evangelización es gritar, es ir ante todas las naciones y andar gritando del evangelio. No, es la esencia de que la persona conozca el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es el Cristo crucificado. Esa era la palabra de sabiduría de Pablo, la cual se le estaba revelando a los creyentes, y los que iban siendo hermanos maduros podían entender lo espiritual, y los que no estaban siendo maduros, los que eran naturales, no podían entender el mensaje de la palabra. El mensaje, hermanos, de Pablo cuando viene a la iglesia, lo primero que dice es esto: os ruego, hermanos, que estéis en un mismo parecer. Y luego dice de esta manera: y que habléis todos una misma cosa. Hablar una misma cosa, él hablaba, hermanos, le atribuye al lenguaje, porque Pablo conocía la iglesia de Corintios. Pablo estuvo en Corintios, siendo que, mire, Corintios era una de las iglesias, una de las naciones como las que estamos ahorita. Corinto era una de las ideologías que tenía el mundo, y la ideología que tenía el mundo era de que vivían los judíos, pero también vivían griegos allí, y venían de muchas provincias. ¿Qué pasa cuando hay muchas provincias alrededor de una ciudad? Todos van casi a vivir a la ciudad, todos van casi a trabajar a la ciudad. So, era lógico que Corintios se volviera una ciudad tan importante, donde Pablo iba a poner su mirada, iba a poner su visión a lo que Dios le había llamado, a lo que Dios le había encomendado. A mí me impresionan las cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que había adoptado, hermanos, había adoptado la ideología de Corinto, había adoptado las formas de Corinto. Era una iglesia, dice la Escritura, allí donde empezamos, que no le faltaba ningún don, que Dios los había enriquecido, Dios les había dado de su misericordia, mire, de sus favores. Pero Corinto adopta la sabiduría humana para querer edificar, y lo primero que pasa, los de Corea le anuncian a Pablo, le dicen: mira, en Corinto hay divisiones. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, y otros dicen que son de Cefas. Tenían un lenguaje ya diferente. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, hermano, habla de la Torre de Babel en el libro de Génesis. Y Dios le dice: he aquí, ellos tienen un solo lenguaje y nada los hará desistir. O sea que ellos estaban dispuestos a elaborar, ¿qué, hermanos? La Torre de Babel. ¿Cuál poderoso es la unidad? ¿Cuál poderoso es tener un solo lenguaje, una sola comunicación? Pero la característica de que ahora en las iglesias existen las divisiones es porque hay un diferente tipo de lenguaje. Todos los que han sido llamados por Dios deben mirar cómo sobreedifican.
Dígale a su hermano también qué tipo de fidelidad tienes con él. Dice Pablo, les di viandas y no las aceptaron, porque todavía no eras capaces. Mire, vamos a leer el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo dice en el verso 14, expresa, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También aunque sea la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Corinto, adóptanos la sabiduría de palabras, la ideología de palabras. Y la Escritura dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vamos a analizarlo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántos están en 1 Corintios 1? Okay. Esto es a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Las divisiones pasan porque el hombre empieza a decir, yo lo puedo hacer con mis fuerzas, yo lo puedo hacer con mis dones, mi inteligencia. Uno de los problemas ahorita en la iglesia que a mí me da tristeza y en todas las iglesias es este, que nosotros los padres pagamos a veces a nuestros hijos para que estudien y ellos estudian para que se olviden de Dios. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Pero es difícil instruirlos a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no les estamos dedicando el tiempo suficiente en los principios de la Biblia. Dígame cuántos mire, hay una esperanza para la iglesia siempre. Por ejemplo, en la historia del Antiguo Testamento, todo el pueblo de Egipto sale y camina en el desierto. ¿Cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? Ninguno, excepto Caleb, Josué, porque tenía un espíritu que, hermanos, diferente. Moisés esperaba que el pueblo entrara a la tierra prometida, pero todos los de 20 años para arriba murieron en el desierto, y los más jóvenes pasaron a la tierra prometida, a los 20 para abajo. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque ahorita tenemos la capacidad de instruirlos. Esta iglesia no tiene muchos años que se fundó, hermanos, en la palabra. Yo digo la palabra, hermano, porque la iglesia que se funda en la palabra no se puede dividir. Hace Cristo. La iglesia que se funda en los principios de Dios va a madurar, va a crecer, va a demostrar los frutos de Dios. So, Pablo habla de la vana sabiduría que Dios desecha.
Entonces, la vana sabiduría, hermano, que Dios desecha, no puede formar nada, no puede traer nada en el futuro. ¿Cuántos de aquí somos empresarios? Todavía no hay empresarios. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie de nosotros se dedicó a estudiar. ¿Y los que son empresarios dónde están? Allá afuera. Ahora nosotros, mire, ¿cuál es nuestra vocación para edificar en la iglesia? Muchas veces a los niños, las iglesias, nadie les toma importancia porque son minoritarios en el ámbito de conocimiento, pero son mayoritarios en la iglesia. Hay más niños que miembros a veces. Entonces nosotros perdemos el tiempo en instruir a personas que no han entendido la vocación de Dios. ¿Cuál era la vocación? Entender lo profundo de Dios. Pablo hablaba de no la vana sabiduría, sino la sabiduría que venía de lo profundo de Dios, la que estaba oculto en los tiempos pasados y se le reveló a los gentiles. ¿Cuál era? La locura de la predicación. No hablaba de palabras que usted tenía que gritar para que la gente entendiera. Habla de un Cristo crucificado. Solamente Pablo dice: tengan un mismo parecer y tengan este mismo lenguaje de comunicación. ¿Para qué? Para que yo entienda lo profundo de Dios y la sabiduría de Dios, hermano, mire, me pueda instruir y guiarme para madurar y para ser un buen servidor de Dios. De lo contrario, el no crecer me lleva a tener celos, me lleva a tener contiendas, iras, enemistades. Y una división. Cuando Pablo hace este llamado a la unidad, es que como iglesia tenemos que empezar a ser como las abejas, trabajar para la obra de Dios. Todo lo que yo hago en la iglesia va a tener una recompensa. Yo no espero la recompensa del hombre, no espero los aplausos del hombre. Dice el versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad habituada al pecado, a la inmoralidad, y para ellos que le predicaran a Jesucristo crucificado era una locura. Muchas veces rechazaron a Pablo diciéndole: tú estás loco. Va a Éfeso y les predica lo mismo. La palabra de Dios dice en el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mirad, hermano, vuestra vocación, el llamado que Dios te ha dado. ¿Qué dice? Que no sois muchos sabios según la carne. Lo importante es madurar en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, entre más estudio, más siento la responsabilidad de hacer lo que Dios quiere hacer conmigo todo el tiempo. Nosotros quizás no estamos
estamos en institutos estudiando, no nos hemos metido a seminarios, pero su responsabilidad es estar estudiando en la casa todos los días. Su responsabilidad no es estar viendo las novelas, su responsabilidad no es entretenerse en juegos, su responsabilidad no es estar, hermanos, perdiendo tiempo en nada, sino ocuparse en qué? En la palabra de Dios. Mas ahora viene lo más difícil. Mira, hay algo que últimamente me ha quebrantado mi corazón y Dios me está hablando de esta manera. Y trato de empezar, y no digo que ya empecé porque no es un hábito todavía que yo quiera ejercitar, pero lo tengo que hacer. Hay tantos hábitos en la vida que se tienen que hacer para hacerlos un hábito bueno, una práctica de todos los días. Una cosa que quiero expresar aquí, el hermano Panchito come a las 11 de la mañana, hermanos. Sobre el sábado yo le recomiendo que lo vaya a ver y que usted comparta sus alegrías con él y también si tiene que llorar, llorar. Pero es una minoría en lo que usted tiene que hacer. A él le gusta el McDonald's y usted va a ir sabiendo lo que a él le gusta. Hermano, nuestra vida en Estados Unidos es trabajo, comodidad, placeres y un acomodamiento. En África, los niños no pueden caminar, viven tirados en el suelo porque no tienen que comer. Y nosotros vivimos tirando la comida aquí. Y la justicia, hermanos, que es de Dios, porque Dios es un Dios justo, un día Dios nos va a llamar a cuentas. Si nosotros como obreros, como colaboradores de Cristo, ¿qué tipo de edificación nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia? La palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando dice capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese era, hermanos, el plan de Pablo. Esa era la vocación de Pablo. Pues no me puse, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de qué, hermanos, de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué la sabiduría es insensatez para con Dios? Porque hay dos formas bien diferentes. La sabiduría del mundo, hermanos, puede tratarse de conocimiento adquirido para poder hacer las cosas. Y hay muchos que son demasiadamente estudiados y no están en la iglesia. Hace Cristo. Por eso Dios ha desechado la sabiduría del hombre totalmente. Y Pablo dice, yo no vengo con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios
es la que te instruye cómo conducirte. A eso se está refiriendo el apóstol cuando dice que la sabiduría que viene de lo alto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual, fíjese, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí Pablo mete los atributos de Dios. Hace Cristo, hermano. Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo nosotros podemos adquirir la sabiduría de lo alto? Si no dedicamos nuestra vida a la palabra. Nosotros vivimos más bien, hermanos, en la ideología de este mundo. Hay una campaña, me emociono, grito, aplaudo, grito y me gozo. Llego a mi casa y no tengo el hábito de estudiar y el hábito de orar. Porque solamente nosotros hemos estado adecuados a un tipo de ideología y de esa manera no se alcanza la madurez. La escritura es que, hermanos, es que en la iglesia pues no tenemos quizá una división. Pero usted puede asegurar que podemos estar seguros si no nos perfeccionamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para que una iglesia crezca no es venir solamente al servicio. Para que la iglesia crezca es yo madurar en madurez y ser parte de un colaborador de Dios que está adquiriendo, ¿qué, hermanos? El conocimiento de Dios. Yo me acuerdo que un día la prédica del hermano pastor dijo así: y nosotros teníamos la capacidad de que nadie se puede perder. Y la escritura, me acuerdo cuando vino el Señor Jesús y dijo: ahora no tienen excusa porque he venido. Hermanos, que quizá nos tiene que enseñar al hermano de que tiene la enseñanza, nos tiene que agradar al hermano. Si usted y yo invocamos al Señor y le pedimos sabiduría, Él se la va a adquirir. Porque es su naturaleza de Él. El hombre simplemente, Pablo habla, mire, y enfatiza a la iglesia de Corinto. Y yo quisiera traer hoy esta idea a la iglesia. De que usted y yo somos colaboradores de ¿quién? De Cristo.
no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, sino es lo que Dios está compartiéndome a mí. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede, ¿qué, hermanos? No las puede entender. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, madurezmente. Ni estás en la iglesia, ni ayuda en la iglesia, ni vida dentro de la iglesia. Debe buscar la sabiduría de Dios para llegar a la madurez, para yo poder entender los misterios de Dios y pueda yo ser instruido en el camino de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos primero es que estamos en la carne y mayormente a veces no estamos espirituales. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando nosotros, mire, cuando usted dedique a estudiar en su casa, usted va a ser capaz de soportar 2 horas de estudio. Pero si no es capaz de soportar 15 minutos, no está haciendo nada en su casa. Porque estamos habituados a qué, hermanos, a otras emociones. Estamos edificando sobre hojarascas. Mire, quiero llevar rápidamente esta idea. Yo no me voy a preocupar cuando la iglesia no aplauda, me voy a preocupar cuando la iglesia aplauda. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje que yo quiero traer hoy de la palabra, no es un mensaje, el de la palabra, es presentar al que es un Dios. No motivar a la gente, no a emocionar a la gente, sino para que la gente llegue a su casa y diga, el hermano está un poquito, no habla muy fuerte, pero si la estoy regando. Estoy haciendo mal, absolutamente mal. En África se está muriendo la gente. Día con día la gente se está muriendo en las guerras. Y nosotros estamos en una ciudad acomodada, en una ciudad que tiene todo. Lloramos sobre alfombras, cantamos sobre aires acondicionados. Pero no estamos habituados a servir allá afuera. Mira, hermano, capítulo 3, verso 1. Yo le quiero dar la gloria a Dios, no en la iglesia, sino qué tipo de sacrificio yo estoy haciendo para mi Dios. Qué tan fiel yo le estoy sirviendo a Él. Le servimos con la mente, con el alma y el corazón. Yo no sé por qué a veces la gente quiere agarrar tantas sabidurías de afuera, traer ideologías a las iglesias, sabiendo que se están engañando a ellos mismos. Mire, no es que es mi tipo de cultura, hermano. Yo tengo que escuchar el tipo de música que a ellos les gusta, tengo que vestir como ellos visten, pero en cualquier cultura el corazón es el que manifiesta todo lo exterior del hombre.
es el que manda la vida al centro de la vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis acciones, mi conducta moral. Todo eso ayuda a que tú veas una persona allá afuera y digas, no, para mí eso no es cultura, eso es inmoralidad. Y la inmoralidad se manifiesta en las calles, la inmoralidad se manifiesta en las iglesias. Corinto era una iglesia llena de dones, una iglesia que tenía la sabiduría que Dios había adquirido, pero estaba adoptando las ideas de Corinto. Donde hay más pecado, abunda la gracia. Es por eso que donde hay poder de Dios, también el hombre puede confiarse y agarrarlo como libertinaje. Tengo el poder de Dios, tengo los dones de Dios, nadie se da cuenta, estoy tranquilo. Pero el apóstol dice de manera, hermano, que no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía porque aún no sois carnales. Hay divisiones, contiendas, diciendo yo soy de Pablo, Apolos, ¿no sois carnales? No, es que no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con los hermanos. Vuestro idioma es la crucifixión de Cristo, un Cristo crucificado, un Cristo que vino a reconciliar al mundo. Un Cristo que vino a demostrar la humildad y el servicio a la humanidad, a salvarlo. Mientras que las iglesias se ocupan en métodos, en alternativas. ¿Y cuántos de ustedes no tenemos reuniones, no tenemos células y tenemos? ¿Por qué nuestras células no se dan? ¿Por qué nuestras reuniones no se dan? Ahorita lo voy a explicar bajo la Escritura. Porque nuestra fidelidad a Dios no está siendo acusada. Ese día que el hermano pidió que pasáramos de la célula, mire, ahorita hay muchos visitantes que necesitan integrarse en la célula. Pero el trabajo no es de un solo, es de un equipo. Si yo como equipo me elijo no ir más a la célula porque quiero ir a mi trabajo, quiero ir a mis estudios, quiero ir a... Estamos siendo infieles delante de Dios. Y una abeja solita no puede producir miel. Ahora, el Señor Jesús, el apóstol, dice de esta manera, mire el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, Pablo fue el fundador, fue el perito arquitecto, el sabio de edificar esa iglesia en Corinto. Pero según los utiliza Dios, pero según con lo que les ha concedido. Ya ven que hay un atributo de Dios ahí, el hombre no tiene nada, pero Dios le concede. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, y el que riega, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, hermanos. Díganle a su hermano, la unidad me lleva a edificar. Mire, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. Déjenme explicar rápidamente esta escritura, porque yo por mucho tiempo la he estudiado, pero casi no la entendía. Cada quien tendrá su recompensa por su labor. ¿En qué consiste una bienaventuranza? Los que están en la escuela de adoración. En
promesa a los que le siguen. Dios no puede otorgar algo a alguien así si no le está siguiendo. Y lo que Pablo dice aquí, en la escritura, todos son conforme a lo que Dios les ha dado y van a obtener una recompensa por su labor. Ahora dice aquí, nosotros somos colaboradores y somos labranza de este edificio. Pero dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo, dijo Pablo, como fundador de esa iglesia, como el arquitecto que fue sabio para empezar. Nadie puede poner otro fundamento. La iglesia de Corintio empezó a poner sus ideologías. Ahora vamos a seguir a Apolo, vamos a seguir a Cefas. Es que quizá el pastor no estudió, no. Y después queremos hacer ideologías y pensamos que somos sabios o nuestra propia opinión. Pero la colaboración nos toca a nosotros mirar que nadie ponga otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense lo que dice más adelante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Miren, en mi trabajo, nosotros, las casas que hacemos son muy grandes. Y a veces el arquitecto nos dice, ¿cuánto tiempo quieres para hacer la casa? Y nosotros o el que está encargado le dice, dame un mes y medio. Y el arquitecto pone una fecha para que se termine. Y si no se entrega, no se cumplió el propósito. Pablo tenía un propósito con la iglesia de Corinto. ¿Y qué le hizo? Mira, hermano, lo que le voy a decir nos va a ayudar a poner cuidado en nuestra maduración. En que los actos que yo estoy haciendo en mi casa, el tiempo que yo estoy perdiendo, tómalo así, hermanos. El tiempo que estamos perdiendo nosotros. Porque venimos servicio tras servicio, día tras día. Y nuestra colaboración no es en lo material. Nuestra visualización, nuestro proyecto es edificar el pueblo de Dios. Y lo que quiero decir es esto, miren. Pablo pone al edificio de esta manera y pone un tiempo fijo de los obreros. Si alguno edificar de madera, oro, hojarasca, piedras preciosas, el día lo declarará. Cada obrero que edificaba tenía de hecho una recompensa. Pero si él era diligente y fiel en su trabajo, ¿qué iba a pasar? Iba a ser probado por fuego y su obra iba a permanecer o iba a obtener su pago, su recompensa. Pero ¿por qué vuestros grupos no progresan? Paz de Cristo, hermanos. Yo no sé, a veces cada quien tiene una visión diferente. Si tuviéramos todos una visión diferente, edificaríamos rápido. Pero cada quien está en su
en su inteligencia, en su sabiduría humana. No, es que yo soy el encargado, pues a mí me toca esto. Pero mire, hermano, déjenme decir lo que está pasando con el apóstol. ¿Por qué los grupos se deshacen y por qué hay divisiones? Por el simple hecho de que nosotros no somos fieles en nuestros trabajos. Hace Cristo. Empezamos bien ganosos, pero es que tengo que ir a un trabajo y dejo el asunto. Hoy cancelo porque no hay trabajo. Hoy cancelo porque tengo tarea. Hoy cancelo porque me dio cobertura. Hoy cancelo porque me van a ver medio hinchado y no sé qué puede pasar. Y el hombre en su día de jornalero no pone el cuidado necesario que necesita. Y ahorita las células están así a veces. Cada quien por su lado. Los jóvenes no están el día de hoy. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos valorado. Tuve que dar esta carta de Corintios de esta manera, no para que usted venga a aplaudir. Tuve que darla para que usted y yo piensemos que vuestra, hermano, irresponsabilidad de la fidelidad a Dios les va a hacer sufrir una pérdida. Y vuestras ideas, vuestras sabiduría humana, ya tengo los dones, yo puedo hacerlo. Que el hermano casi no tiene conocimiento, yo tengo más conocimiento que él. Pablo decía que Cristo no estaba dividido, que Cristo era el centro de nuestro objetivo. Predicar tan sencillo el lenguaje de que Cristo era crucificado y lo que implicaba la reconciliación de Jesús con el mundo, hablaba de una unidad. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, para ir casi concluyendo. Estamos haciendo un ensayo porque ahora no hay PowerPoint y la iglesia siempre contesta porque ve el PowerPoint. Ve las citas en el PowerPoint, pero ahorita no hay PowerPoint. Y ahora se tienen que escuchar las Biblias. ¿Cuántos están ahí, hermanos? Capítulo 17, versículo 6. Jesús ora por sus discípulos y dice de esta manera: he manifestado tu nombre a los hombres que al mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente, hermanos, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué, hermanos?
así como nosotros. La unidad, un mismo lenguaje, un mismo parecer. ¿Sabe qué, hermano? Nuestro hermano Panchito está en el asilo, y cuando yo veo que la gente está en el asilo fumando, yo veo que ellos están muriendo sin Cristo. Pero me he dado cuenta que el hermano es menester que nosotros vayamos a verlo. Si usted empieza a sentir la compasión, si usted y yo empieza a sentir la unidad de luchar como iglesia, de madurarnos, nosotros vamos a ir conociendo la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo es necedad, y la de Dios te guía para que cumplas un propósito. Esa es la diferencia. No es las palabras persuasivas que podemos hablar acá. Es un tema del conocimiento de Dios. Así de simple. Es un tema que el hombre llegue a conocer a Jesús, y la persona que conoce a Jesús llega a cambiar su vida, cambia sus hábitos, cambia su manera de ser. Todo lo que está en él necesita cambiar. Todo lo que está, hermanos, mal necesita componerse. Para la escritura, mire, es muy importante decir esto. Versículo 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿en qué, hermanos? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, verso 21, hermanos, sean que uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, hermanos, crea que tú me enviaste. ¿Se acuerdan de la sabiduría oculta? Fíjense lo que dice el versículo 23. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Nosotros, los que predican, nunca debe ser un factor de confusión. Debemos tener una misma parecer, un mismo lenguaje. Y el centro de nuestra predicación en esta iglesia debe ser el Cristo crucificado. Esa es la palabra de sabiduría. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. Ese es el que va a llevar a una vida en común, todos iguales, todos un mismo crecimiento y una misma identidad. Y cuando nosotros como iglesia maduremos, vamos a ser capaces de estar en unidad y no va a pasar ninguna división. ¿Por qué pasan las divisiones? Porque no han madurado espiritualmente.
Y es necesario que, hermanos, madurar. No es mi palabra, son las palabras de Dios. Vamos a ponernos de pie. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, hermanos. Y yo dejo lugar a nuestro hermano pastor. Yo lo bendiga, hermanos. A Él sea la gloria.